Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy nos hemos alejado de Madrid, de nuestra cueva, y nos hemos acercado a la tierra de la horchata, de la paella. Nos hemos venido hasta Valencia para hablar con una persona, un buen amigo, que además nos va a dar una visión muy particular. Como ya sabéis, estamos últimamente hablando mucho de liderazgo y liderazgo humanista, y nos va a dar una visión particular sobre el ecosistema en un liderazgo, que es la alta dirección, y de cómo poder liderar desde el ser. Tenemos con nosotros, está Antonio, que ha venido por aquí. Aquí estamos. Muy bien. Y como os decía, tenemos con nosotros a Ricardo Almenar. Ricardo Almenar, que ya lo iréis conociendo durante la entrevista, es psicólogo y coach ontológico, que ya nos explicará qué es esto de la ontología y cómo puede ayudar en este ecosistema de la alta dirección. Él ha escrito un libro que se llama Humanos o Humonos, muy particular, que además nos invita a salir de la caverna, ¿no? Como decía Platón. Y él, sobre todo, trabaja mucho los micromundos que existen dentro de las organizaciones, y entre ellos es especialista en todo lo que decimos de la alta dirección de las empresas y la propiedad de las empresas y demás, que ya nos profundizaremos. Así que nada, ya saludo a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas, encantado de que estéis en la terreta. Te ha faltado las naranjas. Las naranjas, claro. Vale. Y encantado que estéis encima en mi casa, que te da una especie de sensación de libertad, de cercanía y de familiaridad, ¿no? Que es lo importante. Muchas gracias. Pues nada, bienvenido. Y vamos, antes de empezar a entrar en materia, siempre nos gusta arrancar la entrevista con una pregunta, sobre todo para los que no te conozcan, pues ¿quién eres? ¿Quién es Ricardo Almenar? ¿Y qué te mueve? ¿Qué te mueve en este momento en el mundo? ¿Qué es lo que te mueve a ti como persona? Pues mira, la pregunta está, fíjate, estoy recordando cuando me la hicieron formándome como coach ontológico, que me dijeron que quién eres tú, ¿no? Y entonces se me ocurrió en su momento decir, mira, me llamo Ricardo, porque me gusta el nombre de Ricardo, me identifico con el nombre de Ricardo, ¿vale? De primer apellido, buscador. Buscador de aprendizajes, de experiencias nuevas, buscar el porqué de las cosas, no acomodarse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el segundo apellido, rebelde. ¿Por qué? Porque me rebelo contra la comodidad, contra la hipocresía, contra la apariencia, contra la cobardía, contra la prepotencia, contra el porqué. Yo siempre, y esto viene por esa rebeldía, por todas las relaciones familiares, ¿no? Que tuve, que en el libro está explicado perfectamente con mi padre, ¿no? Esa rebeldía frente, eso hay que hacerlo por cojones, perdón por la palabrita, pero entonces yo digo, ¿y por qué hay que hacerlo así? Entonces ahí surge pues eso, el personaje de Ricardo Almenar Peñalba, que no es un personaje, es la persona. Yo me considero un buscador y un rebelde. Qué bien. Pues nada, vamos a empezar un poco a entrar en materia, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a hablar del liderazgo en el ecosistema de la alta dirección, ¿no? Y vamos a intentar un poco entender cómo funciona el pensamiento y el ser de esas personas que están en esos puestos tan relevantes y tan importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, en tu libro, como decíamos antes, invitas a salir de la caverna, ¿no? Y claro, visto desde fuera, un alto directivo no sabes muy bien dónde está el límite entre la persona y la conciencia a la hora de comunicar y dar directrices. ¿Y cuánto hay de personaje? Porque te lo exige un poco ese sistema, ¿no? En el que estás dentro. Entonces, cuéntanos un poco, vamos a intentar un poco profundizar en este concepto de ¿realmente esto es una armadura que te pones, una máscara que te pones que tiene que estar así porque el sistema te lo dice? ¿O realmente hay que trabajar esa parte del ser y el proyectar hacia afuera
la consciencia, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Efectivamente, hay sistemas y sistemas. Una empresa es un sistema, evidentemente, ¿vale? Y entonces, mi experiencia, cuando tú vas a una empresa familiar en el cual están los hijos que heredan el éxito de un padre que de la nada hizo un empresón, es un sistema. Todos los sistemas, cuando ya están más avanzados, gente joven, es otro sistema. Yo veo más acuciante, más necesidad en invertir en autoconocimiento, porque hay un personaje construido y condicionado por todo ese contexto de presión, ¿no? Porque tu padre ha sido un triunfador, tu padre ha creado esta empresa y tú tienes que de alguna forma mantener, ¿no? No fracasar, no puedes fracasar. De hecho, en psicología hay un término que se llama tiquifobia, ¿no? Que es el pavor que tienes al fracaso. Y eso te condiciona. Esto es como una armadura, ¿no? Que te construye tu ser. No eres tú. Eres un personaje construido para protegerte frente a ese pavor y esto lo he vivido en las empresas familiares. Yo vengo de la empresa familiar, mi padre era empresario, constructor, promotor, que 2 empresas familiares, y siempre digo que el mejor máster que he hecho es cuando contraté a mi cuñada a una de las empresas familiares que constituí, ¿no? Fue un máster. O sea, ahí nos enseñan las universidades. Eso hay que vivirlo, ¿eh? ¡Wow! Y ahí te das cuenta de las dificultades que hay, ¿no? En la empresa familiar. Y ahí emerge la figura del ser, ¿no? Qué importante es ser. Y cada vez más, ¿no? Y muchas veces en las empresas familiares, y perdonar que no haya empresa familiar, pero es que la realidad de este tejido empresarial, inconscientemente estamos imponiendo algo que tú no eres. Es un corsé que te ahoga. Un corsé, te ahoga, no te ahoga, te destruye. Porque estás dedicando tu vida a algo que no es lo que tú realmente quieres. Y eso es un trauma, ¿eh? Eso es muy duro. Porque yo llamo vivir desde el no ser. Eso es traumático, eso genera enfermedad. Y es que me impacta, ¿no? Yo soy un divergente. ¿Qué significa? Yo salí de la empresa familiar. Yo decidí salir porque es que hay enfermos. Yo caí enfermo de tiroides por la presión. Empecé a estudiar arquitectura y, bueno, lo cuento en el libro porque la primera parte del libro me desnudo, comparto mi historia, ¿no? Para que entiendan todo lo que estamos diciendo, qué importante es la cultura del ser y cada vez más, y qué importantes son las personas, ¿no? Y lo argumento en base a mis vivencias. Y claro, yo decidí irme porque es que hay enfermos del hipertiroidismo. Lo que pasa que desde el punto de vista humorístico, eso me ayudó a librarme de la mili. Porque me dijeron que era un inútil, de lo cual me alegré. Digo, la primera vez que alguien me llama inútil de verdad, y me alegro, ¿no? En ese sentido. Pero volviendo al tema, clave, el tema del ser es fundamental. Entonces, de hecho, tuve la oportunidad, ya que hablamos de la empresa familiar, que el año de la riada o de la Dana, yo estaba en Tokio. Y estaba en Tokio en un congreso de empresas familiares, un congreso mundial. Y tuve la gran suerte y privilegio de llevar una ponencia con la familia Pascual, Grupo Pascual, Leches Pascual, Bezoya, etcétera, etcétera. Y ahí el planteamiento era una ponencia donde transmitíamos qué factores se tienen que dar para que la empresa familiar sea longeva, ¿no? Y hablamos del ser. O sea, el título era Ser y Conectividad Emocional. Por lo tanto, ser. Lo primero es ser. Y tú no puedes, como padre, inconscientemente hacer que tu hijo viva algo que tú no has vivido o obligues a algo que tú has tenido éxito. Eso es destrozar a la persona. Entonces, lo primero es ser. Y por eso digo yo que, y en el tema del liderazgo, y lo repito muchas veces, que es necesario invertir en autoconocimiento. Para mí es clave. O sea, invertir en autoconocimiento, tú puedes llegar a ser líder si inviertes en autoconocimiento. ¿Qué significa? Primero, realmente tienes un interés por las personas. Estamos hablando de humanismo. Si tú como líder no crees en las personas, no sientes las personas, ¿de qué me estás hablando? Y no te respetas a ti mismo como persona. Efectivamente. Pero fíjate que un poco también, porque me parece muy útil, porque es donde se ve como más fácil, ¿no? En la empresa familiar es como ese traslado de las responsabilidades, ¿no? Del padre que ha hecho todo, que ha construido un imperio, que ha construido una empresa, que es sostenible y demás, cómo hacer el traspaso. Pero
y ahí se ve como claramente este síntoma o esta problemática. Pero en la empresa corporate habitual también pasa esto. Hay mucha gente que está trabajando, liderando equipos o trabajando en empresas corporate por imposiciones. Muchas veces imposiciones familiares, imposiciones que se hace uno mismo, y muchas veces por la sociedad. Tengo que estar ahí porque sí, y no me gusta lo que estoy haciendo, es simplemente un mecanismo que a mí me permite ganar dinero y tal, y entonces estoy ahí, entonces claro, totalmente deshumanizado, sufriendo y demás. O sea, que al final, que pasa un poco, se ve muy bien en la empresa familiar, pero que también en el mundo corporativo pasa evidentemente, tal cual. O sea, es así. Yo he tocado empresas también a nivel de alta dirección y ocurre, ¿no? Y digo, pero vamos, yo estoy alucinado, ¿cómo puede ser esto? Fíjate, un ejemplo para que veas la falta de humanidad. Si yo tengo, bueno, es que no hemos hablado del tema ontológico, luego hablaremos, ¿no? Pero dentro del concepto de liderazgo, yo no trabajo solamente la parte mental, cuidado. Trabajo la parte corporal y la parte emocional, ¿vale? Entonces yo me los llevo, los saco a la alta dirección, al comité directivo, los saco de su jaula de oro, porque ahí son los dominadores de la situación y de los contextos, a la naturaleza. Qué importante es. Buah, es que es impresionante. Mira, te lo juro que me estoy emocionando porque estoy recordando vivencia, ¿no? Y cómo resulta que en una tercera sesión, porque yo hago 3 días, ¿no? Los llevo fuera a la naturaleza, y en la tercera sesión le dice el director de producción al director general, y cambio los nombres por ética, ¿no? Dice, Pedro, si te gustan los mismos libros que a mí, 17 años juntos en el comité de dirección. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Y yo le dije, ¿os estáis dando cuenta que acaba de ocurrir en estos momentos? Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el corporate y con las personas que están conviviendo 18 años la dirección de una empresa, ¿vale? Uno con el tema de producción, otro director general, y ignoraban, y esto es real, ¿eh? Claro, a lo mejor me estáis escuchando y decir, Ricardo, ¿es posible? Y tan posible. Esto es un hecho real. Pero esto pasa todos los días. O sea, que estás trabajando en equipo, yo en algunas veces lo he comentado en alguno de los episodios, que hay empresas que estás trabajando en equipos más amplios y la gente sabe el nombre y poco más. Y que es un número y que tiene una tarea y una responsabilidad y que cuando yo tengo un problema con esto se lo paso a fulanito resuelve y punto. Y no quiero saber mucho más de su vida ni de lo que tiene ahí. Sí, no, entonces, claro, al final un poco, o sea, porque tú has traído el tema del liderazgo, del humanismo, ¿no? O sea, nosotros al final en Sofía, como nos movemos en estos términos del humanismo, a mí me parece muy relevante el intentar hablar de esto del ser y esta parte del autoconocimiento que es necesario. Entonces aquí sí que yo te quería trasladar alguna pregunta, ¿qué es esto del autoconocimiento? Porque mucha gente igual piensa que es, tengo que pararme, tengo que pensar qué hago, no sé, ahí hay ciertas cosas. Nosotros hablamos mucho de primero es conocerte, o sea, conocer un poco quién eres, dónde están tus valores, un poco que te mueve, que te conectes con eso y a partir de ahí ver un poco cómo quieres conectar lo que estás haciendo en tu día a día, lo que te toca liderar, lo que te toca mover, con eso. Que al final es lo que te va primero permitir estar un poco más tranquilo y luego ya cómo conectas con el resto de las personas que tienes ahí a tu alrededor. Entonces, no sé, si nos puedes explicar un poco más de esto. Sí. A ver, ¿qué es el autoconocimiento? Bueno, has dicho un tema... ¿has dicho valores? He dicho valores. Valores bursátiles. Bueno, ironía aparte. Valores. Es que es clave esto. Es decir, a ver, el autoconocimiento nos han educado aquí, ¿vale? Pero, ¿y el resto? El cuerpo, las emociones. Es muy fácil hablar de inteligencia emocional, pero vamos a ver cómo tú puedes gestionar personas cuando ignoras las emociones básicas que existen en el ser humano. Que cuando tú naces con esas emociones, y estamos hablando de autoconocimiento. Yo le llamo Marte. ¿Por qué Marte? Miedo, alegría, rabia, tristeza, ternura y erotismo. Y cuando digo erotismo, el machista de turno está pensando en lo que está pensando. Digo, no. La creatividad es erótica. La solución a un conflicto es erótico. Es un placer que te da cierto erotismo. El ver un cuadro que te da... Ostras, yo cuando vi en el Museo Van Gogh en Ámsterdam que el señor Van Gogh, que es para mí es un ídolo, y lo admiro, pintó cuadros tristes, muy tristes, y de repente haces así, ¡bum!, los girasoles. O sea, yo me emocioné. Eso se llama erotismo. Y en la empresa existe el erotismo, claro que sí. Entonces, ¿cómo puedes tú estar con personas cuando no distingues las emociones? O sea, no me lo creo. Y entonces, no me lo creo. Entonces, yo tengo un programa, y no es publicidad, pero es un programa que se llama Coaching Day, que lo llevo haciendo desde 2010,
para trabajar el autoconocimiento. ¿Y por qué la naturaleza? Porque en la naturaleza tenemos que volver a nuestros ancestros, tenemos que volver a conectarnos con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Evidentemente, entonces ahí, desde esa calma, y eso, un tema importante, no hay móviles. Móviles fuera. Entonces, tienes que conectarte. Y ahí, bueno, ahí se producen casos extraordinarios. Entonces, se trabaja el cuerpo, la emoción y finalmente la mente, el lenguaje. Nosotros le llamamos los 3 dominios, ¿vale? Primarios del ser humano. Cuerpo, emoción, lenguaje. Y para que tú seas coherente, tiene que haber una estructura de coherencia, que esté integrado, que haya un cuerpo consistente y coherente. Y eso es el ser humano. Y eso es lo que yo llamo el humanismo, el liderazgo humanista, ¿no? Estás viendo personas, estás sintiendo personas. Estás conectando. Y estás conectando. Por eso la ponencia, y vuelvo al Congreso Mundial, ser y conectividad emocional. Si tú estás en el ser, las posibilidades de conectar emocionalmente aumentan. Si tú vives en el no ser, no vas a conectarte. Porque ni estás tranquilo, ni estás en paz, estás en permanente tensión. Absolutamente tensión. Y eso no es saludable. Por eso hay estrés crónico, porque está pasando todo lo que está pasando. Y además, una de las fuentes más claras del estrés crónico, y volviendo a los valores, es que tu vida no va en consistencia con tus valores. Número 1. Y número 2, la ausencia cognitiva y consciente de tus valores. No sabes qué valores tienes. No es intrínseco. No. O sea, ser consciente de cuáles son yo trabajo con 5 valores. ¿Cuáles son tus 5 valores esenciales? Entonces, estoy hablando de valores personales. Yo cuando entro en una empresa y en un comité de dirección, de alta dirección, lo primero que les hago es, vamos a constituir cuáles son tus 5 valores a cada una de las personas. Y les cuesta un mundo. Wow. ¡Un mundo! Pero porque nunca se han parado. Nunca. Nunca se han parado. Y la palabra mágica, parar. Ahí están. Perdón, parar. Yo siempre digo, parar es la palabra más sabia que hay en estos momentos. En estos momentos el ecosistema está exigiendo parar, bajo mi punto de vista. Sí. Parar. Son las señales. ¿Parar? Sí, sí. Esto, parar, es fundamental para reconectarte contigo mismo, para saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades permitidas. Y esto, David, sabe que me encantó cuando escuché esa palabra, esas 2 palabras, me hechizaron. Sí. Tú, para tener unas fortalezas, tenemos que respetar que tienes unas debilidades permitidas. Qué bonito este concepto, evidentemente. Entonces, un líder debe aceptar que en su comité de dirección o sus equipos tiene debilidades permitidas. ¿Por qué? Porque tienen unas fortalezas y tienes que conjugarlas, sumarlas. Porque si no, ¿qué estás liderando? ¿No estás liderando nada? Qué interesante esto, Ricardo, que cuentas, y además al hilo de esto del autoliderazgo y empezar a entender y trabajar esos valores. Quiero introducir un concepto que tú hablas mucho de él, y ayúdame un poco a decirlo, la trizofrenia. Muy bien, Trizofrenia, que al final es nosotros lo llamamos la coherencia y lo trabajamos muchas veces en algunas formaciones y acompañamientos, lo decimos mucho, ¿no? Que es, una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que dices y otra cosa es lo que realmente haces luego en la empresa. Entonces, cuéntanos un poco más sobre este concepto. Pues sí, esto, la trizofrenia, la necesidad universal del ser humano, la trizofrenia, ¿no? O sea, yo incorporo la emoción, ¿no? Es decir, tú dices una cosa, estás pensando una cosa, sientes otra y actúas como una tercera persona. Que bueno, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y siendo coherente con lo que ha dicho antes, los 3 dominios primarios del ser humano, que es el cuerpo, que es la emoción y es el lenguaje, ¿no? Entonces, es que es brutal. La trizofrenia está por todas partes. Yo veo trizofrenias por todas partes. Claro, ¿por qué? Autoliderazgo. Fíjate lo que aprendí el año pasado. Yo he dado formación en Ford, ¿vale? Trabajamos el autoliderazgo en la plantilla. Cuando digo plantilla, digo desde el operario que está 8 horas puteado porque tela marinera, ¿vale? Hasta mandos, hasta ingenieros, ¿no? Y me di cuenta que para que haya una transformación real en las empresas, tiene que haber autoconocimiento por parte del comité de dirección, pero ojito, ¿y por qué no el trabajador? Te pregunto, ¿por qué no? Lo he vivido, ¿no? Entonces, claro, al final digo, hay una corresponsabilidad trizofrénica, que es por parte de la alta dirección, y que la alta dirección, si realmente tú crees que tienes personas, tienes que ayudar a que la gente se autolidere.
Y esto que suena utópico, lo trabajamos el año pasado en la Ford. O sea, y eran sesiones, 2 sesiones de nivel 1, nivel 2, de 8 horas, o sea, 16 horas trabajando con ellos la ventana de Johari, por ejemplo, que esto sabéis lo que es, ¿no? Es decir, de ver qué te perciben de ti, estás ayudándoles a hacer un trabajo introspectivo. Ostras, y dices, al final digo yo, está clarísimo, hay una prueba de corresponsabilidad en las empresas. Porque hablamos de liderazgo, sí, y los trabajadores no se pueden autoliderar, no puedes ayudarles a ser personas, porque al final yo considero que una empresa es un espacio de vida. Y siempre les pregunto, ¿cuántas horas dedicáis al trabajo? Y digo, la gente joven menos, ¿no? Y chapó, ¿no? Porque el tema de la conciliación lo tienen cada vez más claro, de lo cual me alegro. No como nosotros que no, y éramos responsables y 24 horas y 36 horas. Digo, no. Es decir, y luego que la empresa te ayude desde la formación, que considero que es vital, a educarte, a ser consciente de lo que eres. Joder, eso es fundamental para disolver esquizofrenias. Entonces, nos quejamos de liderazgo, pero hay que bajar a la tierra, ¿vale? Y además, lo veremos luego con el modelo SAR, o sea, el líder tiene que generar líderes. Yo creo que, o sea, no que me sigan, no. Un líder desde la humildad, desde la autenticidad, desde la destrucción de la esquizofrenia, con un trabajo de estructura de coherencia integrado, y desde el ser, tú tienes que generar más seres. Y eso es un líder para mí con la Copa de un Pino. Es que fíjate, en las empresas se está hablando mucho en recursos humanos de los incentivos. ¿Cómo incentivamos a la gente para estar en la empresa, para que no se vaya y tal? Y creo que es mucho más importante, más allá de hablar incentivos, ¿qué mejor incentivo que el ayudar a que tu gente, esos líderes, ayudar a que tu gente sean, que tomen conciencia y que formen parte de... Eso yo creo que es el mayor incentivo. Tú cuando, da igual la pasta que te pongan encima, pero si tú sientes que eres parte de, eso es mejor incentivo que eso, muy difícil. Es que justo esto que estás diciendo, porque ayer estuvimos en un evento, los 3, y había un chaval, precisamente, que es el perfil justo que estamos hablando, de una persona, de un chaval joven. De otra generación, sí, que está heredando una empresa grande, que está viendo que tiene que hacer un cambio cultural, y que él hablaba, le hacían una pregunta de, oye, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué hay que hacer para incentivar, ¿no? a perfiles como el tuyo, de tu generación y tal? Y él hablaba que es 2 cosas, decía, retos constantes, dice, porque nos aburrimos rápidamente. Correcto. Y luego, por otro lado, hablaba de la conciliación y demás, pero y estar enganchado también con sentirme que formo parte de algo. Entonces, claro, o sea, es que toda esta parte de incentivar a las nuevas, o sea, los incentivos antes eran otra cosa. Probablemente te movía más el dinero, te movían más otras cosas. Pero ahora la gente que quiere más conciliación y sobre todo esta parte que le decía muy claramente es que nos aburrimos rápidamente. Pues todo esto que estamos hablando de invertir en que las personas, las nuevas generaciones, porque nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es generar nuevos líderes, ¿no? Esto hay que mirar a medio y largo plazo. Entonces, generar esto y dedicar tiempo a incentivar esa parte, creo que ya no es que sea vital para que la supervivencia de las organizaciones, sino que es lo que te están demandando, joder. Que estos perfiles te están demandando esto, que te están demandando conciliación, tener un equilibrio entre conciliación y dinero para poder vivir, porque las cosas están complicadas, pero dame retos y incentívame y hazme formar parte de algo. Y eso requiere... Eso requiere, yo soy la opinión, que un 50% de un tiempo donde un líder se tiene que dedicar a escuchar. Sí. Perdona. Para bajo de pero punta. ¿Cómo cansa de escuchar, no? Ay, claro. Sí. Escuchar es, pero tú dices, para atender las demandas, entender por qué demandan lo que demandan. Y evidentemente ser equitativo. Un líder debe ser equitativo, clarísimamente. No justo, porque si entramos ahí, nos perdemos. Equidad. Y para equidad tú tienes que escuchar qué está pasando, qué les ocurre, qué no. Y eso es maravilloso. Eso es que encima aprendes. Si yo aprendo pues mira bien, eso, cuando dijo el chaval, es que nos aburrimos pronto. Yo cuando escucho, dice, es que tienes razón. La velocidad, necesitan más estímulos, ¿no? Y luego sentirse parte de algo. Pero yo os hago una reflexión. Yo pongo siempre la metáfora del tren. Para que el tren funcione muy bien, ¿qué hace falta? Carbón. No. Sí. Tú lo sabes ya. Esto lo he dicho alguna vez, David. Las vías. Ajá. Tú puedes tener el mejor carbón,
que Endesa, Naturgy, todas las empresas de electricidad se junten, hagan un monopolio y le den chute al tren, todo lo que quieras. Si las vías no están alineadas, el tren descarrila. ¿Qué depende de las vías? Tus valores personales con los valores de la empresa. Si no están alineados, claro, si le decimos, no vas a sentirte parte de un proyecto, porque hay algo, comportamientos, cosas que tú no te sientes, no te identificas. Y eso es básico. Para mí es básico. De hecho, lo primero que hago cuando entro son los valores. Lo he explicado antes. Valores personales y qué valores queréis que se den en el equipo o en el alta dirección. Pero luego eso tienes que interiorizarlo para trasladarlo con tus comportamientos. Cosa que no ocurre. Y una pregunta que te lanzo antes si quieres de esto, porque claro, ¿tú qué te encuentras? O sea, cuando vas a acompañar a directivos y empiezas esto, ¿qué te encuentras? ¿Te encuentras apertura? ¿Gente que está ahí como no sabe muy bien para dónde van las cosas? ¿Quieren cambiar? Me encuentro de todo, de todo. A ver, yo generalmente soy de la opinión de que antes de empezar a hacer un trabajo, yo necesito muchas conversaciones. Que también hablaremos de las competencias conversacionales, ¿no? De decir, yo los problemas antes, yo tengo que ver que realmente hay un interés y tal. Una vez entras, ¿qué ocurre? Ocurre que la gente dice, a ver, ¿valores? Sin embargo, encuentro muchas incoherencias. Por ejemplo, el propósito, visión, misión, valores. En la pared. No tienen ni idea de cuáles son los valores que tienen. Y está en la pared. ¿Y eso qué es? Eso es la realidad cotidiana. Pues una cosa, los valores que tú quieres que se den con tus comportamientos y otra la realidad cotidiana. Entonces no van alineadas, van totalmente separadas. Y el tren descarrila. ¿Por qué? Porque medimos realmente la cultura de las empresas. La cultura de las empresas es los valores que la gente percibe realmente en la empresa. Y me encuentro, eso es lo que más me afecta y lo que más me encuentro. Es decir, una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo. No, eso es trabajar en los objetivos y tal, y aquí todo lo de siempre, y aquí todo tal, y luego viene el tema de gente entre ellos que se callan. A ver, hay una herramienta que se llama Mentimeter. Dado la pregunta, te pongo ejemplos reales, y muy, muy, muy significativos. Mentimeter es una aplicación, gracias, ¿vale? Que tú haces una pregunta, yo siempre hago la pregunta de los 5 elefantes. ¿Qué 5 elefantes hay en la empresa? Comité de dirección, Esto es real. 8 miembros del comité de dirección. Y elefantes es aquello que está machacando a la empresa. Voy a hacer el símil, ¿vale? Un móvil, imaginaos que esto es un móvil, ¿no? Entonces, esto es, la aplicación es, tú contestas y automáticamente la pantalla te sale el resultado. Y no sabes quién lo ha puesto. Imaginaos los gestos corporales, Los 8. Y yo digo, ¿pasa algo? Que tiene electricidad, nadie quería empezar porque claro, si él y ellos escucharon, si yo le doy y lo doy el primero, van a saber lo que lo he puesto. Eso se llama confianza. ¿Y estáis exigiendo confianza en el resto de la organización? Pues es un ejemplo muy, muy claro de cómo funciona Pues te digo, yo voy a poner ejemplos, porque yo creo que es mucho mejor, ejemplos reales para transmitir qué significa ser incoherentes. Pues esto. Y luego estamos exigiendo confianza a la gente. ¿De qué vamos? Y luego salen, claro, dice, ¿eso? El director general, ¿eso? Eso es mentira. Vamos a ver. No voy a preguntar quién ha puesto esto, porque si estáis media hora para contestar, porque os estáis vigilando, no me van a... Bueno, al final consigo, porque eso es nuestro trabajo, crear contextos de confianza, romper eso. Eso yo creo que es nuestro trabajo. Y que la gente se aperture públicamente, se respete para expresar, y al final lo consigues. Cuesta, pero lo consigues. Pero, tío, que es su percepción, desde ahí, que es el pensamiento crítico, para mí, vamos a construir. ¿Tú estás viendo eso? ¿Por qué? Y al final, yo siempre digo, la principal competencia del nuevo liderazgo para mí se llama competencias conversacionales. Que en las conversaciones surjan las cosas. Que en las conversaciones se disuelvan los conflictos. Que en las conversaciones se disuelva la trizofrenia. Que las conversaciones, no la comunicación, porque la comunicación para mí tiene un tufillo jerárquico. Padre, hijo. El líder informal de los amigos. La pareja, el macho ibérico frente...
No quiero entrar en esa dinámica, pero ¿hay un tufillo jerárquico? No. La conversación es, no hay jerarquía, hay respeto, acepto que la otra persona es diferente a mí porque tiene otra historia cultural, otra educación, otra genética y aprendo de lo que dice. Ostras, y co-creamos. Qué bonito, co-crear. Qué bonito queda y qué complicado es hacerlo. Pero co-creamos juntos. Es que estás refiriendo el pensamiento crítico. ¿Verdad? Ya lo sé. Pero si coincidimos plenamente en ello. Si es que te iba a hacer una pregunta, pero es que ya la estás respondiendo. Te iba a decir, oye, ¿qué consejo le podíamos dar a este empresario o esta alta dirección? Pero es que lo estás diciendo, es conversar. Antes lo decía Antonio, es que no conocen a su gente. Y alguien puede decir, yo sí que conozco, es fulanito del departamento de no sé qué que lleva no sé cuántos. No, ese es el organigrama funcional de la empresa. Pero ¿dónde está el organigrama humano? Entonces, para entender el organigrama humano de una empresa tienes que conversar, ¿no? Entonces, para mí creo que puede quedar así, un poco para cerrar este bloque, como este primer consejo de por dónde puedo empezar yo a entender si estoy alineado con esa coherencia. Oye, empieza conversando, empieza entendiendo ese organigrama humano de tu propia empresa. Y voy a hacer una crítica constructiva, y a lo mejor va a sonar mal, pero la digo. Yo no creo en los departamentos de recursos humanos. Ajá. Porque no están pensando en el organigrama humano. Yo estoy pensando en departamentos de cultura y personas. Departamentos de personas, pero reales. Que hay una preocupación del ser humano. Y además yo creo indicadores de emocionalidad. O sea, saco indicadores sobre qué emociones están imperando en estos momentos en la organización. Tenemos que evolucionar. Y nosotros también, ¿eh? O sea, estamos diciendo que evolucionen ellos y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, me hago mi autocrítica, perdón. Bueno, son recursos humanos o departamento de talento o de personas, ¿no? Para mí tienen que trabajar, si unos trabajan con la cuenta de resultados de la empresa, el recursos humanos tiene que trabajar con la cuenta de resultados del impacto de las personas. Y tiene que trabajar esto. Y aquí, mucha conversación. Aquí hay muchas, sí. Entonces, vamos a la siguiente, porque ya estamos viendo, pues bueno, que muchas veces nos ponemos, un alto directivo pues se pone esas máscaras, ese traje, ¿no? Que estamos diciendo. Pero hay un modelo que trabajas tú para intentar desvestir ese traje o esa máscara que tiene el alto directivo, ¿no? Que es el modelo OSAR. Que sobre todo se basa, y tú pones mucho hincapié en esa primera sigla, la O, observar, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a lo del parar. Qué importante es. Cuéntanos un poco el modelo OSAR, y podemos empezar por la O, ¿no? De observar. Pues no, voy a empezar por la R. Al revés. Y dije, soy rebelde, lo he dicho antes. Dale. No, el que avise no es traidor. Ricardo Buscador, rebelde. Nada, tú mandas. A ver, el modelo OSAR es uno de los mapas, el primer mapa más importante del coach ontológico, precisamente. Los OSAR significa, vamos, por la R, resultados. O sea, tú tienes una R y entonces la pregunta es, paremos, volvamos a parar, ¿no? ¿Tus resultados de la vida son satisfactorios en estos momentos? ¿Te sientes satisfecho en tu vida? ¿Te sientes satisfecho en tu vida laboral, profesional? A nivel directivos, ¿los resultados son buenos en la empresa? ¿Sí o no? El director general, que tiene mucho ego, dice que sí, evidentemente, claro. Y falsifica, yo he visto incluso falsificación de cuentas de resultados para sacar sus bonus, claro. No va por ahí el tema. El tema es, analicemos los resultados. ¿Son buenos? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos como está o intentamos mejorar? ¿Son malos? ¿Qué hacemos? Y el señor Einstein decía, yo voy a poner una palabra que no es mía. A ver, capullo. Si quieres cambiar los resultados, tendrás que cambiar las acciones. Y me voy a la resultados, acciones. Entonces tendrás que reflexionar y decir qué acciones tenemos que generar para cambiar esos resultados. A eso le llamamos aprendizaje de primer orden. O sea, tú haces una flecha, R. ¿Es suficiente con eso? No. ¿Vale? Nos vamos a la O. Y me salto la S. Bueno, no sé si lo entenderán, pero yo creo que, bueno, estoy haciendo gráficamente, y me voy a la O. ¿Qué es la O? El observador. Y el observador lo que tiene que hacer, ¿qué es?
Parar, analizar y observar. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero un aprendizaje de segundo orden, que es mucho más potente, para generar acciones más potentes y nuevas, ¿qué tengo que hacer? Observarme a mí mismo. Observar al observador que soy. ¿Y eso qué significa? Voy a observar mis creencias, voy a observar mis valores, voy a observar mi contexto cultural, voy a ir a mi arraigo afectivo, que es el arraigo afectivo. Y desde el punto de vista psicológico, que soy psicólogo desde los 0 a los 8 años, es clave lo que sucede en tu hábitat, en tu entorno cultural, en tu pueblo, en tu clave. No es lo mismo que te eduquen en el cariño, que te eduquen que vas a ser un inútil, vas a ser un fracasado, eres un mierda, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y eso se registra en el cuerpo. Entonces, el observador lo que hace es una mirada introspectiva al observador para transformar sus creencias, su tal. Si yo transformo, genero acciones mucho más potentes. Por otra forma, limito mis posibilidades de generar acciones más potentes, porque sigo instaurado en el observador que soy. Es que nos paramos en la A. Ya lo sé, lo sé. Vemos los resultados, trabajamos, los analizamos y nos vamos a la A y ahí paramos el proceso. Primer orden. La de segundo orden es esta, pero ahora viene el aprendizaje transformacional, que es la repera. ¿Qué ocurre ahí? Hemos hablado de la R, resultados, de la A, acciones, de la A, observador. Y tú has dicho que es osar. ¿Y qué es la S? ¿Qué es la S? Sistema. No el sistema global general, porque olvidémonos de eso ya. Yo era muy romántico y muy utópico, aún me queda algo de eso, evidentemente. Transformar el mundo, no. El sistema de donde tú trabajas. El sistema familiar es un sistema. El sistema de amigos es otro sistema. Vayamos al corporate, ¿no? Es decir, el sistema de la empresa es un sistema, es un enfoque sistémico. Ahí ocurren cosas. Entonces, el observador, que una vez se hace un viaje introspectivo, ¿vale? Y se observa a sí mismo y hay un aprendizaje transformacional, por lo tanto, es un generador de acciones mucho más potentes para cambiar significativamente resultados, es que encima interviene en el sistema. Y hace que lidera la transformación del sistema para que el sistema transforme nuevos observadores. Y eso es una definición, para mí, potente de un líder. Es aquel observador que hace que las cosas ocurran. ¿Cómo? Interviniendo en el sistema para que el sistema le devuelva más miradas. Y eso para mí, es un liderazgo con copa en pino. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que el aprendizaje transformacional significa una transformación del observador que eres a través del ser. Volvemos al ser. Esto me parece muy útil porque fíjate que obviamente nosotros somos dos trazas, como suelo decir yo, al lado de una persona como tú que tiene esto bien claro, bien organizar los términos. Para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento crítico, de leer cualquier cosa que sea transformacional, ¿no? Es, oye, hay que cambiar cosas internamente dentro de la organización, evolucionar hacia otros modelos y hacia otras cosas. Claro, lo primero que te viene a cualquier persona que está metido en esa rueda de día a día, bueno, hostia, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cambio yo? Claro, porque se te nubla la mirada y dices, pero ¿cómo voy a cambiar yo un sistema en el que está muchísima gente y tal? Claro, es el primer agobio de esto. Entonces, nuestra respuesta siempre es como gente, pues un poco que hemos estado más en la trinchera y tal, es que lo primero que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. No trates de cambiar nada del sistema, porque no puedes. Cámbiate a ti mismo y luego ya vas haciendo. Entonces, para mí es esto, que estás contando, este sistema que tú tienes estructurado, tiene que ver con esto. Y esto, bien pensado, y bien organizado y con un acompañamiento, pues me parece potentísimo para que líderes puedan, ¿cómo puedo yo hacer pequeños cambios? Primero en mí, que es lo importante, y luego a partir de ahí, cómo yo voy al sistema, le meto pequeños cambios y cómo hago que el resto vaya cambiando, ¿no? También cosas. Esto me parece potentísimo. Pero fíjate que el primer principio ontológico del modelo ontológico es: somos lo que hacemos lo que somos. Acción genera ser. Que es la consecuencia de la herramienta del modelo SAR. Acción genera ser. Los resultados, que son los comportamientos tuyos, vienen por todo este proceso. Entonces, claro, tú lo has dicho muy bien, es que nos quedamos en acción. Voy a formación. No, voy a formación y voy a cambiar. No funciona así. No.
Si tú no cambias, si tú no haces tu autoevaluación, el observador que se observa a sí mismo para ver el tipo de observador que soy y te transformas, ya puedes hacer formación y todo lo que quieras. Pero, y esto, o sea, porque claro, es que habrá mucha gente que se esté preguntando, estoy muy bien, es que estas cosas las entiendo, me cuadran, pero lo veo complejo, ¿no? En mi día a día, o sea, cosas básicas que se pueden hacer para empezar a hacer esto. Porque entiendo que cuando tú te quieres meter en un proceso, necesitas acompañamiento, coach, entiendo, pero cosas básicas que tú puedas empezar a hacer básicas en tu casa, tú mismo, ¿se puede o no? Hombre, evidentemente. Una cosa muy chorra, que yo lo hago. Yo no ordenaba la cama. Y dices, ¿qué tiene que ver eso? Hábitos. Amigo, salió la palabra. ¿Hábitos? ¿Hábitos? Y ahora no, soy consciente, no. La cama ordenadita, la dejo ordenada. Antes la hacía mi hermana. Bueno, soy tutor legal vive en casa, mi hermana es síndrome de Down. Y tienen el hábito es ordenadas, no, lo siguiente, vamos, milimétricamente. Y me lo hacía ella, digo, no. Otro tema, respiración consciente. Dirás, ¿hábitos? Porque claro, eso, la velocidad. No, para. Si tienes que pensar tranquilamente y tienes que tomar una decisión o tienes que escuchar, tú no puedes escuchar con velocidad. No me lo creo. Inhalo. Soy consciente de mi respiración y me autorregulo para que mi mente esté en calma y escuche, sin juzgar a otra persona. Ojo lo que he dicho, ¿eh? Escuchar sin juzgar a otra persona. Y encima voy a ser capaz y estoy predispuesto a cambiar mi opinión, siendo el CEO de la empresa o siendo comité directivo, de que una persona que está en la máquina me va a decir y que puedo aprender lo que me está diciendo. Telita lo que estoy diciendo, ¿eh? Telita. Es que entra también, yo creo que se mezcla, alguna vez lo hemos hablado, la vez habla más esto que yo, pero es la humildad, ¿no? Efectivamente. No, la humildad para mí es el valor más importante en una alta dirección, ser humilde. Y ser humilde genera más confianza en la gente. Pero que ser humilde también es una cuestión de hábitos, ¿no? Claro. Al final es como ir entrenando esa humildad, exponerte poco a poco, o sea, exponerte, salir de tu zona de confort, salir de tu despacho, lo primero, ¿no? A lo mejor irte a tomar un café con la gente y sentirte expuesto, ¿no? A que te digan, pues esto no me gusta, pues aquello. Entonces, quizás es la manera de empezar ahí. Otro hábito, espera que te corte, me está viniendo, ¿no? ¿Qué hábitos? Por ejemplo, salte del cubo de cristal, tío. Esto en el comité directivo de Open. Estuve 3 años, ¿eh? Digo, el último que he estado en una empresa así con el comité directivo, digo, salte, habla con la gente. No te quedes ahí, porque es una persona con una tendencia de cabeza muy financiera. Los números lleva. Y las personas, que son los que generan los números, salte del cubo de cristal, habla con la gente, escúchalos y tal. Mira, otro ejemplo, un potente, hábitos. Cambios, pequeños cambios. Yo cuando voy me encanta perderme con la gente, mezclarme con la gente en fábrica. Me voy a la fábrica, me encanta aprender cómo se hacen las cosas. Yo no soy manitas, pero sí que me gusta el concepto de la teoría, pero luego aplicarlo. Pero bueno, y recuerdo una vez que me coge una persona y dice, oye, tú eres Ricardo, ¿no? Y digo, sí. ¿Y qué tal? Nada, pues vendo los telares y todo el tema de textil. Dice, es que el otro día un compañero mío le preguntaste por su familia. Se empieza a encanar. Y yo digo, joder, ¿qué te pasa? Digo, es que a mí, los de servicio, ya haces mira al cielo, porque las oficinas empiezan arriba, los de oficinas, llevo 14 años y no he habido nadie que ha bajado a preguntarme qué tal estaba la familia. 14 años, tío. Y tú dices, ¿cómo se puede hacer eso? Pues baja, habla con la gente, sé cercano, que con eso no está diciendo que eres mejor o peor. Te está diciendo que sabes estar. Porque para saber estar tienes que ser. Si tú no eres, no sabes estar. Saber hacer, sabrás hacer, pero no sabes estar. Pero tú fíjate que o sea, el mundo de los negocios, de que David y yo estamos en consultoría muchos años, el mundo empresarial, banca, financiero, duro, ¿no? Es que está ahí potente. O sea, es que hay una tendencia que está a la contraria, Ricardo. No. Es que tú no te puedes relacionar con la gente. No puedes entrar los sentimientos por medio. Porque si tienes que tomar una decisión un poco complicada, ¿qué? ¿Qué? Y entonces yo digo, ¿qué? Si hay que tomar una decisión complicada, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que porque yo me lleve bien con una persona o conozca su vida o empatice con él no puedo tomar una decisión si le tengo que despedir por algún motivo? O si le tengo que decir que una cosa no está bien hecha, no está, pues probablemente sea más fácil hacerlo, ¿no?
que si hay una desconexión. Pues no, la tendencia es lo contrario. No, tú no te puedes relacionar con las personas porque siempre son los ISIS y pues estas mierdas. Las clases, hasta en las empresas hay clases. Claro. Mira, a mí me pasó en la Cámara de Comercio, y lo digo abiertamente, no pasa nada, que llegó un secretario y dijo, los azules ni nada, vosotros estáis en otro nivel, esos son otra clase. Los azules son los conserjes y tal. Y yo digo, perdona, yo me hice amigo de los azules. ¿Por qué? Me facilitaba el trabajo la fotocopiadora. Estoy hablando hace años, ¿eh? Claro, yo necesitaba hacer fotocopias. Y bueno, iba a decir el nombre porque falleció el pobre Juanmi. Digo, Juanmi, por favor. Digo, no, es que está el comité ejecutivo, déjate estar. Pásame esto. Y me lo pasaba porque hay que darles cariño, coño. A la gente que darles cariño, pero auténtico. Lo va también, a ver, tenía ese interés para que me hiciera fotocopias, evidentemente, pero ¿y sabes lo que hice cuando escuché eso? Me los llevé a comer manchego, que eran de Albacete todos, ¿cómo se llama? El manchego. El pisto. No, manchego, bueno, sí, el de allí típico, ¿no? A un restaurante al lado del hotel de la feria, ¿no? Y se enteraron y me llamaron. Y dice, oye, ¿qué pasa? Digo, perdona, un sábado yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Y los invité, evidentemente, a los azules a comer su comida manchega típica de Albacete. Y un sábado yo no puedo hacerlo. Claro. Rebelde. Rebelde. Lo hablamos, ¿no? Yo creo que en el penúltimo episodio de cuando hablamos del legado yo comentaba también de una frase que me dijo mi padre, ¿no? Oye, llévate bien con el informático. Esto quiere decir, llévate bien con el conserje, con el administrativo que está ahí. Llévate bien, quiere decir, habla con él, conversa con él, entiende su circunstancia, porque luego te pueden salvar. En el momento más crítico, en donde no hay escapatoria, te pueden salvar, te pueden ayudar. Y decíamos, lo hemos hablado alguna vez en algún episodio de las reuniones. Yo te diría, porque dices, joder, ¿cómo empiezo por esto? Oye, mira tu agenda. Lo primero, mira tu agenda. ¿Cuántos espacios libres tienes en tu agenda? No tengo ninguna porque tengo un montón de trabajo. Ese es el problema. Despeja tu agenda. Un líder tiene que tener la agenda despejada para estar disponible por si alguien tiene un problema. Lo he dicho antes, el 50% de su tiempo tiene que estar dedicado a estar con la gente. A estar con la gente. El 50%, ¿eh? De hecho, gracias por esa reflexión, porque en el proceso de coach, yo siempre he dicho que me ha salvado la vida el coach, ¿eh? A mí, te digo yo, por muchas circunstancias que no vienen al caso. Pero una de las cosas que me hizo el coach es decir, ¿me puedes enseñar la agenda, por favor? Digo, perdona, me acuerdo, yo saqué el ordenador, vi la agenda, y me mira y dice, ¿eso es una locura? Coche aquí, Teruel, Barcelona, de Barcelona te vas a Bilbao, tal. ¿Te vas a reventar? Oh. Yo paso por ahí, ¿eh? O sea, lo he vivido, ¿eh? Y lo que ha dicho muy bien. Mírate la agenda. Equilibra la agenda. Tú te equilibras tiempo para ti, tiempo para escuchar a la gente, para estar con la familia, claro, hoteles, no sé, claro, casi, bueno, el matrimonio casi se fue a las puñetas, ¿eh? Te lo digo así de claro. Y bueno, lo escribo en el libro, ¿no? Es decir, y ahí fui consciente, ¿no? Dices, ostras, no, esto no es vida, ¿eh? Esto no es vida. El 50%, decía, sí. A recapitular un poco, hemos dicho por frases sencillas. Sí. El líder tiene que generar nuevos líderes. Correcto. Bajando un nivel más, el observador, la importancia de observar es la parte importante. Tienes que generar más observadores, ¿no? Muy bien. Y una vez que tenemos claro que, oye, vale, hay que observar, ¿vale? Para eso tenemos que parar, tenemos que mirar a ver cómo estamos nosotros. Vamos a pasar de la mirada del observador ya a la acción. ¿Vale? Entonces, para eso tú trabajas un modelo que es el modelo del triple 8, lo llamas. La herramienta triple 8, correcto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Cuéntanos esta herramienta, el triple 8, y cómo la podemos usar y en qué consiste. Vale, la triple 8 consta, pero como dice la palabra, triple 8. Trabajo 8 competencias de liderazgo, ¿vale? Porque sabéis qué competencias hay, pero yo me he quedado con 8. Luego, 8 competencias genéricas clave,
que ahí viene del modelo ontológico y yo lo he desarrollado en el sentido de que ahí en esas competencias genéricas interviene el cuerpo, la emoción y el lenguaje. O sea, que lo que hacemos es integrar lo que he dicho antes, ¿no? Al ser humano, esa visión holística integral del ser humano que reúne los 3 dominios primarios para buscar su estructura de coherencia. Y luego 8 herramientas. Entonces, competencias más de gestión, competencias holísticas más del ser humano y herramientas de aplicación, acciones, ¿vale? Entonces, si queréis, por no olvidarme ninguna, me la sé de memoria, pero yo quiero, ¿vale? Aquí, las competencias de liderazgo, yo creo que lo paso de ellas porque son las típicas: gestión del cambio, ilusiona, luego genera un clima de confianza, ¿vale? La 4, sé eficaz y persigue los objetivos, comunícate con las personas. 6, sé flexible. 7, comprométete con el cliente y aprende. Aprende no tú, sino lo que comparte y genera que la gente esté aprendiendo continuamente. El aprendizaje para mí es uno de los iconos de las empresas para sostenerse en el futuro. Aprendizaje e innovación. Las dos, para mí, son 2 vectores absolutamente necesarios. Pero eso tiene que haber un liderazgo, por eso. ¿Y sabéis dónde falla más la gente? ¿Dónde están peor valorados? De esos 8. Sorprende 2. Bueno, ilusión y confianza. Ajá. Son los ítems peor valorados. Entonces, y la confianza se mide. O sea, yo tengo una herramienta en la cual medimos, que yo llamo indicadores intratégicos. O sea, la estrategia, y nos hemos olvidado de la intrategia. Entonces, el liderazgo desde el ser y de una visión humanística significa intrategia. Intrategia, otra vez, hacia adentro. ¿Por qué no trabajamos? Porque no trabajamos. El autoliderazgo. Efectivamente. Y esas son las 2 competencias que se evalúan y se miden, ¿vale? Vayamos a la siguiente, ¿vale? Espérate, a ver dónde está esto ahora yo. Aquí. 1. El espacio emocional y positividad. Ahí trabajo con 5 ejes emocionales. 3 corresponde a una estructura de temporalidad, pasado, presente y futuro. Y el pasado medimos el resentimiento frente a la aceptación. Y lo mido con Mentimeter. ¿Vale? Que es -5 significa mucho resentimiento, +5 mucha aceptación. ¿Vale? Y eso lo mido. En los últimos 10 años con los clientes me sale un -2,5, un -2,9 negativo. ¿Qué estoy diciendo? Que hay resentimientos en las empresas. Y eso no genera positividad, ni de coña. Resentimiento es muy dañino. Muy dañino. Son viejas heridas que no se están abiertas y no se cierran. Y eso se genera en las relaciones. Eso está ahí presente, absolutamente. En todas, claro, evidentemente. Fijaros, segundo eje, que es el eje para mí de la actualidad, el presente, ¿no? Miedo o confianza. Hay mucho miedo. Mucho. Y un líder, como Dios manda, tiene que transmitir serenidad, tiene que transmitir positividad, pero desde una realidad. Y entonces lo mido igual, -5 +5. Tercero, futuro. ¿Vale? Ambición ética, resignación. Son polaridades, pero están ahí. Cuarto, gestión de las diferencias, respeto e invalidación. Y eso tiene que ver mucho con las conversaciones. Respetamos invalidamos. Yo tengo un caso real de otro director general de otra empresa que estuve también 4 años, una macroempresa, que decía, oye, pero si yo no he dicho nada, es que no hace falta que diga nada. Tu cuerpo y tu mirada es que los fulminas, tío. Claro. Es una mirada nazi. Y un día se lo dije, porque es Rubiet y todo el rollo. Te he dicho que es una mirada nazi, no que seas un nazi. Tu mirada es porque es que fulminas, tío. Sé consciente. Y luego está el que me encanta, y lo hemos hablado recientemente, no hace nada, el aprendizaje, humildad, arrogancia. Entonces, todo eso se mide. Lo mido. En el Congreso Mundial hicimos este ejercicio y la gente votó. Y vamos, en la radio, que sabéis que voy a la radio, ayer estuvimos en la radio, ¿sí? Se lo comenté a la locutora, a la periodista, a Marina, ¿no? Es decir, y que hay alguna diferencia, digo, es que es la misma que en España. Pues que el resentimiento es mundial. Es que pero está hablando del ser humano, de las personas, el ser humano. Es tal cual. O sea, pues eso es la primera competencia tener que aclarar. Fíjate, ¿qué estoy diciendo? Emociones. Tiene que haber positividad. Cuando hay dificultad y hay positividad,
Esto es como una espiral, ¿no? Y va hacia arriba. Cuando hay negatividad, ¿qué hay? Todo mal. No puede haber innovación, no me creo que haya creatividad, no hay erotismo, no hay tristeza. Número 2. La cultura de alta impecabilidad de compromisos. Cultura de alta impecabilidad de compromisos. Un líder es fiable. Me comprometo, hago. Y digo, y si no haces, te anticipas, renegocias el compromiso y estás siendo impecable. Claro. Anticípate porque no vas a cumplir. Dilo, no pasa nada. ¿Cómo que yo voy a...? ¿Cómo? El ego. ¿Cómo que...? ¿Cómo? La corporalidad es... Hombre, ¿cómo que...? Pero no te has dado cuenta que estás elevándote. Siéntate, baja. Tierra. Trabajamos mucho el cuerpo, la verdad. Tierra. Pues eso lo trabajamos. Y a todos niveles. Uh-huh. Tercera, las rutinas defensivas del callar. Y me detengo. Esta es la principal célula cancerígena de las organizaciones. Callar. Y yo digo, y además le digo también a los trabajadores, ¿no? O sea, eso lo machaco a alta dirección, pero luego digo, tú callas, ¿no? Estás siendo corresponsable. Y hacen y no, la culpa la tiene el líder, y tú. Hay una corresponsabilidad. Se banaliza, ¿no? Claro, y entonces te callas y tal, y ¿quién es más responsable? Tú que estás viendo una incoherencia, porque y es así, hemos consensuado qué comportamientos queremos en función de esos 5 valores. ¿Estás viendo una incoherencia y te callas? ¿Para qué estamos jugando? ¿A exigir responsabilidad a los demás? Yo tengo una frase. Tú tienes el derecho legítimo a exigir siempre y cuando tú cumples primero con la tuya. Tú cumples con tu responsabilidad, exige responsabilidades. Independientemente de la jerarquía. Claro, esto es cultura, ¿eh? Cambiar eso es cultura. Es cultural esto, ¿eh? Claro. Además es importantísimo en esos observadores que tiene que generar el observador. Es importantísimo esta parte porque el propio observador no puede callar. Si no tienes observadores, tienes palomas mensajeras. Palmeros. Claro, palomas mensajeras que te dicen, mira, claro. tal. Un verdadero observador no puede banalizar una acción o una toma de decisión que no tiene sentido. Correcto. Bueno, pero a ver, yo aquí también un poco por quitar hierro, ¿no? Y peso, porque claro, mucha gente puede decir, muy bien, entonces unos cachondos, ahí sentados en la silla, es decir, esto es muy fácil, pero claro, hay que estar en el día a día, no es tan sencillo, o sea, si una unidad solamente quejándose o poniendo las cosas encima de la mesa, pues al final acaba siendo una mosca cojonera, no hay tampoco espacios para poder hacerlo de una manera coherente y, o sea, bueno, eso quizás no se puede, hay que responsabilizar a todo el mundo, pero yo insisto que esto es responsabilidad de la empresa y la empresa es la dirección. La cultura, lo que dijo yo, que es cultura de empresa. Tienes que generar los espacios, espacios seguros muchas veces. Espacios conversacionales, totales, y espacios conversacionales no se fue una reunión, no, hora y media para conversar. Y cada uno exprese, y vamos a construir. Y no es feedback, es feed forward, es construir para el futuro. Claro, eso tiene que emanar de arriba, tener muy claro que hay que crear espacios. Y eso se llama cultura, que es lo más intangible que hay y lo más difícil, ya lo sé. Estoy de acuerdo contigo, Antonio, es complicadísimo. Pero me encanta mi trabajo porque es complicadísimo. No, claro, a mí lo fácil me aburre, ¿eh? No como el joven, por eso me considero un tío joven. Me aburro. Pero fíjate que si quieres ahora terminar de enumerar las que tienes, pero porque son muchas cosas y también probablemente la gente diga, claro, o sea, incluso, pues eso, David también hablaba en este evento de estamos un poco hartos de escuchar todo el rato liderazgo y de todo lo que hay que cambiar y de poner el líder perfecto y que es es imposible. No existe. O sea, es imposible de llegar y además me agobia, ¿no? Es como, hostia, yo, ¿cómo voy a ponerme acá? Si tengo que trabajar tantas cosas, pues vamos a ver, que esto es sentido común. O sea, que claro, no hay que ser perfecto, que no hay que... ahora voy a ser más curioso, ahora voy a ser más... No. Es aplicar el sentido común y es cosas tan sencillas como escuchar y desde la escucha ir a la humildad. Y eso te lo va dando todo. O sea, es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿hay muchas cosas? Sí, pero que realmente es sentido común. Lo que pasa es que el sentido común pues es el menos común de los sentidos, ¿no? Que dicen. Claro. Pero que al final yo creo que esto va más de simplemente ser humilde, saber que te equivocas. Y ya está. Con eso es un principio yo creo, sencillo para que tú puedas empezar con todo esto. Fíjate, la humildad para mí es uno de los componentes de una cosa que me encanta, que se llama la autenticidad elegante. Esa me encanta, ser auténtico elegantemente. Es decir, aparte de ser auténtico, hay que ser elegante. ¿Qué es elegante? Saber decir las cosas sin que afecten. Y que encima te digan, gracias por decírmelo. Totalmente, totalmente. Claro.
pero desde la autenticidad. ¿Qué significa autenticidad? Desde tu ser. Desde tu ser auténtico y elegante. ¡Buah! Es que una crítica, Buah. responder con un gracias. ¡Buah! Por eso se llama elegancia para mí. Me encanta la gente elegante. Hay las pocas, pero bueno, que dice él, que no existe la perfección, somos imperfectos. Es más, a veces he llegado a decir que yo ya no creo en el liderazgo, alguna vez lo he dicho, yo creo en el co-liderazgo. ¿Qué significa? En el equipo de liderazgo. ¿Por qué? Inteligencia colectiva. Correcto, inteligencia colectiva. Además, yo tengo una diapo que pones inteligencia colectiva. Eso es clave. ¿Por qué? Porque que un líder reúna todo esto que estamos diciendo no existe. Es verdad, no existe. Pero bueno, si tú detectas que una persona que es muy competente en la escucha, oye, pues, ¿qué te parece a ti? Escucha tú. O sea, da a cada uno las fortalezas que tiene naturales, desde la lógica, no desde la naturalidad, no forzando. Porque si fuerzas, no es lo mismo, no es auténtico. Y eso, un líder genera líderes. Evidentemente. Sí, es así. ¿Vale? Sigo, ¿no? Dale. Luego está las modalidades del habla. ¿Qué significa? Proponer, indagar. La distinción. Yo recuerdo un ejercicio muy bueno, muy práctico. Éramos 150 formándonos. 150 personas aspirantes a coach. Y el señor Rafael Echeverría, que es el co-creador del curso ontológico, dijo, coger un folio en blanco, escribir la última conversación que habéis tenido y que ha sido un desastre. Escribir. Y bueno, pues yo empecé a escribir pipa. Y al final pones en cada frase, nos dijo, no va a hacerlo literalmente, más o menos, ¿vale? Y me ponéis en cada frase una P o una I. ¿Y qué es? La P es proponer, estás proponiendo. Haz esto, haz lo otro, tal. Y luego pones una I, indagar. La indagación se sustenta en la escucha. Qué casualidad, de 150 conversaciones erróneas, el porcentaje de P's era muy superior a las I's. ¿Qué significa? Tenemos que buscar el equilibrio entre proponer e indagar. Propositivo es mandar. Indagar es, vale, ahora voy a indagar. ¿Y por qué tal? Y si tú crees que, ¿cómo podríamos hacer? Te estás habiendo un equilibrio. Porque si te dedicas simplemente a indagar, eres un policía. Te están investigando la vida, tío. Claro. El equilibrio. Palabra mágica, otra palabra mágica. Qué complicado es el equilibrio. Pues eso es un ejercicio claro de distinción entre lo que es proponer e indagar. Y eso se llama las modalidades del habla. Luego, las competencias declarativas básicas. Tela marinera. Hay una competencia maravillosa en un líder basado en la humildad que genera confianza. Perdón, me he equivocado. No volverá a ocurrir. No. Y si ocurre, por favor, decídmelo, porque me ayudaréis a ser mejor responsable. Claro. Y dirás, ay, qué bonito, qué romántico es. Es que es así. Pero estamos hablando de humildad. ¿Se humilde? Porque la gente que es humilde tiene mucha autoestima y mucha autoconfianza. Esto puede hacer un ejercicio, se ve, ¿no? Esto es, yo lo digo siempre, es decir, a ver, la vida que es andar. La vida hay que andar, ¿verdad? Sí. Si tu pierna izquierda, que es la autoestima, no va porque está, ostras, no, es que no. Y la derecha es autoconfianza y no va, ¿tú qué haces? No andas por la vida. Estás, jodido. Pues esto es lo mismo. Un líder tiene que tener autoestima y tiene que tener autoconfianza. Y si tienes estas dos cosas desde el ser, vas a ser humilde, porque no vas a tener miedo de nada. Y vas a pedir perdón. Y vas a decirle, coño, perdón, he dicho un taco, pero da igual. Gracias. Ostras, me has dado una lección, una información que yo no tenía claro. Y he aprendido de ti. Y resulta que estás diciendo jerárquicamente está por debajo de ti. ¿Y qué? No está hablando de personas. Fíjate esto del perdón que metes, que vamos a bajar un escalón de profundidad, porque nosotros hemos, Judith es amiga nuestra, vamos a hacer incluso una formación con ella, sí. Y es una coach también, sí. Y ella nos hablaba en esta entrevista del perdón, pero desde la perspectiva de aprender a perdonar. Cuidado con esto, porque claro, esto también es muy de líder. Hostia, esto ya incluso lleva a niveles de gente extraordinaria que perdona unas cosas que dices, madre mía de mi vida, eso sería imposible de perdonarlo, pero qué importante es esto también para sumar a la humildad. Es pedir perdón porque te equivocas, tienes que asumir que te equivocas, pero también saber perdonar, porque tienes que asumir que la gente se equivoca. Y que a veces se equivoca muy fuerte, ¿no? Y que hay que perdonar, porque si no, no pasas página.
que no puedes continuar. Que para mí es súper relevante esta palabra. Perdón, también hay que estar metida en el día. Y luego, claro, estoy totalmente de acuerdo. Además, yo tengo una guía hecha por el tema, sabes que me encanta la empresa familiar, que es la guía para disolver resentimientos. ¿Cómo disolver resentimientos? Y es una guía que me he currado y está trabajada, ¿no? Y la aplico. Y una de las fases más importantes es el perdón. El perdón, porque al final el perdón, el mejor alivio, el alivio del perdón, no es el que recibe el perdón, sino el que emite el perdón. ¿Tú sabes lo que alivia eso? Sí, es que... Bueno, es aliviador, absolutamente. Sí, es una cosa, cuando tú tienes algo metido ahí, eso te carcome por dentro. Claro. Es un cáncer. Claro, peor. Entonces es cuando tú eres capaz de dar el paso y perdonar y decir, paso, página, y ya está, hasta que hemos llegado. Eso es que eso es como una segunda vida. Y luego, Antonio, lo que tú dices, ¿no? Es decir, el aprendizaje, ¿cómo nace? Yo soy de la opinión, y eso lo aprendí también del coach ontológico, que fue brutal cuando dije, es verdad, la fuente legítima de aprendizaje es el error. Todos nos equivocamos. ¿Cómo hemos aprendido? Del error. ¿Qué aprendemos de la vida? Cuando lo pasamos. ¿Por qué lo pasamos mal? Porque nos hemos equivocado. Bueno, aceptémonos, porque vas a evolucionar. Es la única forma de aprender. No nacemos sabidos. Es así. Y además el perdonar, bueno, porque el error siempre lo vemos desde fuera, ¿no? Se han equivocado, pues hay que aprender de que ha pasado esto. Muchas veces nos equivocamos nosotros. Somos los primeros en esta humildad que tenemos que decir, nos hemos equivocado. Y el perdón, que también lo decía Judith, que es muy difícil. ¿Cómo te perdonas a ti mismo? Bueno, claro, que estamos... Eso ya es complicado. Porque es lo que más cuesta. Es que es lo que más cuesta. Lo más difícil. Y es muy duro. No perdonarse a uno a sí mismo. Muy duro. Es que esa piedra de la mochila te puede arrastrar hasta el fin de tus días. Yo hago un ejercicio de la naturaleza que es una mochila y hay que subir un monte y subir a la Navy Seals. Como si fueras un Navy Seal. ¿Qué es un Navy Seal? Un ejército americano. No. Y entonces voy colocando piedras de cosas en la vida que no. Entonces van para que sepas lo que significa la mochila que llevas. No, es que al final tienes que hacerlos vivenciales. Tienes que llevarlo a la vivencia para que lo entiendan. Porque no se queda en palabras. Claro. Y esto lo he aprendido a base de equivocarme, ¿ves? De equivocarme, decir, ¿cómo hago para que esto se entienda? Mochila para arriba, ¿eh? Yo con ellos, ¿eh? Y además hay diferentes caminos para llegar. Hay caminos muy difíciles, caminos más fáciles. Y me dicen, bueno, ¿por dónde vamos yo? No tengo ni idea. Tenéis que elegir el camino. La vida es un camino, elige. Y a veces me toca por la parte más dura y digo, ostras, Ricardo, tengo que estar ahí, pues ahí. Y así estoy de fuerte, no me lo veas tú, pero bueno, estos. Y luego otro tema importante que no he dicho de las competencias, que parece una chorrada, es el sí y el no. Ostras, ser incompetente en el no, ¿cuánta mochila me estoy generando? Y cuando digo esto ya es flipante. Un no responsable, tíos. Es decir, tú tienes el derecho legítimo, dentro de la cultura que estamos hablando, de decir no al tu responsable. Porque me he comprometido en este trabajo y yo no voy a poder llegar. Ahora bien, yo cumplo con mi responsabilidad. Ahora tú cumple la tuya. Si tú me ordenas que lo haga, a mí luego no me exijas que la otra tarea lo haga. Es tu responsabilidad, no la mía. ¡Wow! Cuidado, ¿eh? Esto, y luego el sí criminal. Sí. Te da la vuelta y ¡ya! Sí criminal. Cuidado con el sí criminal y cuidado, yo soy partidario del no responsable. Esos son competencias creativas básicas. ¿Qué más tenemos? Sí, voy. Yo sí termino porque esto es lo que es diferente a los demás, creo yo. Luego está los juicios y el arte de la retroalimentación. Esto es una dinámica, me encanta. ¿Os acordáis de la publicidad de un algodón no engaña? ¿No? Que era de un detergente para los que pasaban por los... Ah, sí, joder, el algodón no engaña. Joder. Claro, el algodón no engaña. Sí. Y el pasar al algodón, pues este es para mí un ejercicio potente. ¿Esto qué es? Esto es, les pides a los miembros de un equipo, a alta dirección, que emita, ¿qué tres cosas, ¿vale? Destacas en esta persona positivas. Y lo escriben. Y me dice, y les digo, ¿en qué evidencias o hechos te basas para fundamentar ese juicio? ¿Vale? Luego, yo antes ponía juicios negativos, ya la cambio la palabra. ¿Qué tres áreas de mejora consideras que tiene que tener cada uno de los miembros del comité de dirección? Vale. Y lo escriben. Siguiente pregunta, les digo, ¿en qué evidencias o hechos te basas para fundamentar el juicio que acabas de decir? Y luego viene la pregunta de un algodón. ¿Qué comportamientos o qué acciones le sugieres para mejorar esa área de mejora? El 90% se queda en blanco. Esa pregunta. Por ejemplo, comunicación.
siempre aparece la palabra comunicación. ¿Ha de mejorar la comunicación? ¿En qué? O sea, ¿qué le propones para mejorar? Que mejore la comunicación. Digo, ole. Sí, De claro. puta madre. Ese es el nivel que tenemos, ¿sabes? Ese es el nivel que tenemos. Pues no. Entonces, con todo eso, lo integro y entonces presento el resultado. Y empiezo por el responsable del departamento o el director general. Y luego, ¿lo ideal qué es? He dicho lo ideal, ¿eh? Que se comparta públicamente. ¡Wow! Es potentísimo esto, porque ¿qué estás haciendo? Estás transmitiendo cómo percibimos y sacando de lo que ocultamos en la mesa cómo nos vemos y cómo nos podemos ayudar. Pues eso es el ejercicio, potentísimo. Y generalmente, y muchas veces no quieren hacerlo, claro. Claro, ¿cómo vas a querer hacer esto, no? Porque esto te expone. Pues ahí está. Y todo esto viene en una palabra, mediocridad. Hay mucha mediocridad. Y no lo digo en plan, lo digo como lo siento. Hay mucha mediocridad. Siguiente, estoy terminando. Luego está el diseño de conversaciones. Hay una metodología que he creado de 10 pasos para diseñar conversaciones. Yo tuve una clienta de una empresa familiar muy inteligente, 5 meses trabajando esta competencia para afrontar una conversación que tenía con sus padres por un tema familiar de empresa familiar. Cuidado. Y es impresionante, porque claro, yo lo que hacía es, vale, yo voy a hacer de tu hermana, ¿me estás diciendo esto? Digo, claro, y yo le contestaba. O sea, hacía el juego, ¿no? Con ella, y entonces digo, ahora prepárate con eso y todo, diseño de conversaciones. Luego viene la conversación real. ¿Qué ocurre? Y entonces digo, si llega un momento que ves que no, ¿para qué es? Oye, mira, que ya a la hora que es... Claro, no continúes. Porque tienes que rediseñar la conversación, claro, porque va por el camino 5 meses. Y hubieron 4 conversaciones. Y al final se decidieron cosas. Diseño de conversaciones. Importante es el diseño, previo. Claro, entonces a mí sí, pero ahora viene el listo, no inteligente, listo. Claro. Ostras, Ricardo, un directivo, de otra empresa, el director comercial. Digo, ostras. Entonces, diseño. Pues entonces, claro, pues yo voy a hacer esto porque así harán lo que yo diga, Digo, perdona un momento. Eso no se llama conversar, eso se llama manipular. No, va por ahí el tema, Cuidado, ¿me entendéis o no? Que la gente es muy lista, Es que en ese diseño tienes que incorporar, tienes que entender, claro, esa parte del captar la información, el observador. Incorporar qué es lo que piensa o qué es lo que pasa en la otra persona, incorporarlo a ese diseño. Evidentemente, pues eso. Y no 10, es lo que tú digas. 10 pasos, 10. Hacer 10. Sí. Luego, y el diseño de la corporalidad, es decir, trabajar el cuerpo. Y eso también se lo explicaba a la clienta esta, ¿no? Es decir, trabajas el cuerpo de la tierra. La tierra es cuando tú estás, plantas el pie, bien tierra, te levantas y eres todo una estructura. Te sientas, eres cuerpo, eres tierra. Y trabajo con 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y es una forma de como hay trizofrenia, el cuerpo no engaña. Lo que más engaña, ¿qué es? Las palabras, la lengua. Pero el cuerpo se va configurando en función de lo que eres. Entonces, hay que leer el cuerpo, Entonces, son indicios claramente. Entonces, trabajo con esas 4 elementos. Y estas son las competencias genéricas clave. Buah, mucho que apuntarse aquí. A ver, no, yo la triple 8 es una herramienta. Un poco para ilustrar esto también, sí. Quizá lo que podemos hacer es luego ilustrarlo en pantalla. Nos pasas una imagen, lo ilustramos en pantalla para que la gente lo pueda seguir. Claro. Pero bueno, es que realmente aquí hemos definido un poco hemos definido una vida. O sea, porque esto es una vida, correcto. Es la vida. Es que es una vida, pero esto es un trabajo de vida. Por eso yo decía al principio que aquí es una definición muy amplia de muchas cosas, de muchas competencias, pero para empezar es empezar por pequeñas cosas, poco a poco centrarte en la humildad, en escuchar un poco y luego poco a poco ir creando esto. Pero con esta mentalidad de que esto es una disciplina. Y es vida, es un entrenamiento que tú tienes que ir haciendo conforme, incluso se acaba la vida y no llegas nunca a aprender suficiente. Nunca. Para ser la mejor persona. Nunca alcanzarás la plenitud como ser humano. Nunca. Pero me parece muy relevante cómo lo tienes bien ordenadito, porque muchas veces esto ayuda mucho, sobre todo para medir, ¿no? Cuando tú vas a alguna organización, claro. Mira, voy a medir estos 8 indicadores, o a lo mejor me parece demasiado, mido 1, mido 2, mido 3, y a partir de ahí empezamos. Me parece súper potentísima esta herramienta para poder empezar a colocar cosas. Claro, es que aquí la gente quiere también... ¿Cómo?
Pues ahí Correcto, tienes. efectivamente. Ahí lo tienes. ¿Cómo? Ahí ¿Cómo? está. Contratando a Ricardo. No, bueno, a ver, yo creo en ello. Es decir, es que lo aplico, lo he aplicado siempre. Y hay resultados, claro. Pero yo siempre digo, cuando el éxito, digo, gracias, Dios, no, el éxito es tuyo, no es mío, ¿eh? Yo te he dado las herramientas, si tú las has currado. Por tanto, y si fallo yo, no tú. Oye, es que es así. Bueno, a veces no es así, pero a veces sí. Hay que hacerlo así, es verdad. Y luego tiene, y nada, y luego tiene las 8 herramientas, ¿no? A ver. Bueno, aquí, ya está. Rápidamente. Actitud positiva. Encuentra el lado positivo de las cosas. Toma decisiones, atrévete. Preparación de conversaciones, a escribir. Escucha activa, escucha. O sea, con frases es muy, ¿vale? Cumplimiento de compromisos. Cumple y gestiona el cumplimiento. Reconocimiento. Felicita, es gratis. Es gratis. Eso lo hemos hablado muchas veces. Claro, un abrazo auténtico, real. Otra cosa que hago, el tema de los abrazos. Me acuerdo yo también, otro ejemplo muy, muy gráfico, en la anterior empresa también, que en un consejo de administración que por fin fue bueno, yo vi, se respetaban tal, y dice, bueno, pues podíamos abrazarnos porque ha ido todo muy bien. Y me oigo, en valenciano, digo, ahí eso faltaba, damunt mariconaes. Lo traduzco a castellano, eso faltaba encima, mariconadas. Comentario terrible. Pero es así. No, pero es que es así, es un comentario clásico. Es un comentario clásico. Vale, pues entrega y recepción de juicios, comparte juicios y gestión de las emociones, desarrolla tu capacidad emocional. Estas son las 8 herramientas de liderazgo. Por lo tanto, competencias de gestión, que he dicho al principio, competencias genéricas clave que integra los 3 dominios primarios del ser humano y las herramientas. Son frases positivas, es lo que genera la ilusión de, ¿no? Bueno, vamos, no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando. Yo creo que hay que ir ya convergiendo porque... Vamos a converger, pero además en ti, en Ricardo. Vale. Porque a nosotros siempre es como la tercera pata del liderazgo, que es el legado, nos gusta hablar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras qué es para ti ese legado o cómo ves tú el legado, ya no solo en una empresa, sino también desde la perspectiva tuya personal y ¿cómo interpretas tú ese legado? Y con esto yo creo que podemos cerrar en todo lo alto. ¡Wow! El legado. El legado para Ricardo Almenar. Sí. Para mi trabajo, para las empresas. Yo quiero que el legado... No sé, esto es como... A mí me dijeron una vez una persona que me dijo, es que a ti te ven como el padre, ¿no? Es decir, que dices las cosas y hasta que no las viven, no son conscientes de que, ostras, cuánta verdad tenía, ¿no? O cuánta razón tenía cuando, ¿no? Y el legado es cuando ayer mismo había una persona que decía, hombre, Ricardo Almenar. ¿No? Bueno, esto es un poco de gora, pero bueno. Como diciendo, y hacía un mogollón de años que no lo veía. Digo, perdona, no, aquello que... O sea, y el otro, bueno, y hubo una convención, por ejemplo, que ve una chica, una chica no, ya una señora, claro, y me dice, hombre, Ricardo Almenar. Digo, perdona, digo, yo que me estoy haciendo mayor, ¿por qué no? Y me pidió una foto conmigo, digo, ¿y eso? Me diste formación y me cambió la vida, ¿no? Y dices, pues sinceramente, en ese momento dices, pues coño, pues he dejado una huella, ¿no? Pero si vayamos a la empresa, un legado. ¿Tú sabes lo que es para un padre dejar un patrimonio no económico, sino un patrimonio educativo de valores, de haber generado familias que han vivido y que han satisfecho ciertas necesidades gracias al trabajar en la empresa que he creado? ¿Sabes lo que significa eso? Uh-huh. Eso para mí es un legado, cosa que yo no he podido disfrutar con la empresa familiar, porque yo me salí de la empresa familiar. Y fue una decisión, creo que coherente, porque en función de mis valores y mi relación con mi padre, y en el libro está, no era nada buena, pues tuve que decidir irme de casa y buscarme la vida. ¿Y eso me da tristeza? Pues sí. Pero al final en la vida hay que ser. No hablamos del ser. El ser no es fácil ni gratuito, ¿eh? Hay que dejar la cultura, ¿no? Yo aquí, Ricardo, un poco... Yo creo que eres muy humilde tú. Es una persona que tiene trabajada la humildad. Es muy humilde porque, hablas un poco, me dice una persona, me dice tal... Sí. Pero yo te conozco desde hace... David te conoce desde hace más tiempo, pero yo he tenido la gran suerte de conocerte también porque me pareces un tío espectacular. Y fíjate el tiempo que he estado aquí, un día. Valencia, he estado contigo. El día nos hemos ido a comer, hemos estado por Valencia, hemos estado en la radio, hemos estado tal. O sea, te veo interactuar y la gente, o sea, por donde pasas, o sea, la gente está encantada de la vida.
O sea, te veo en la radio, todo el mundo te saluda, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo se pone, venga, rápidamente, ¿qué necesitas? Pasamos por la calle y te encuentras con gente que te saluda, pasamos por delante de la puerta de un hotel y entras a saludar al recepcionista porque lo conoces, vamos a un evento y te conocen. O sea, eso es un legado que tú, seguramente eres humilde, no lo ves desde fuera, o cuando una persona es demasiado humilde, pues no quiere verlo tampoco. Es que el observador externo es más justo que el observador del observador, ¿eh? Pero eso, visto desde fuera, es una maravilla. Yeah. Es una auténtica maravilla ver que vas con una persona que la gente quiere y que se ve claramente que eso lo has trabajado y es porque estás atento. Y porque estás con ellos y porque les escuchas y porque para todos tienes un hueco, para todos. Eso se puede hacer. O sea, que la gente se piensa que eso es muy difícil. Es que tal, no tengo tiempo de estar todo el rato pendiente. Sí, hay tiempo. Solamente son pequeños detalles, pequeñas acciones que tienes que hacer y trabajándolas día a día y semana a semana, mes a mes y año a año. Esto es una cosa de vida, que es lo que estamos diciendo. Total. El ser es una cosa de vida. Y yo lo he visto en ti, claramente. Totalmente. Lo he visto en ti en estos días que he estado aquí y ayer te lo agradecí. Te vuelvo a agradecer que nos hayas permitido venir aquí, estar un día contigo, que nos hayas traído a tu casa, que nos hayas llevado a la radio. Y para nosotros esto es importantísimo, porque que una persona como tú nos dé tiempo, nos permita una sesión, una masterclass básicamente de cómo hacer las cosas y que nos hayas metido aquí en tu mundo, pues para mí es una maravilla. Gracias, pero antes de eso os voy a dar un legado. Ahora sí que os voy a dar un legado, que es la teoría del 33%. Bueno. Esta es una buena que claro, que no nos ha dado pie, pero casi se nos va, ¿no? Que decir, esto de un amigo, no es mío, ¿eh? Hay que ser a cada uno los méritos que corresponden, ¿no? Que es de un amigo mío, y además es Antonio Miralles, que lo digo así claramente, que un día me dijo, a ver, Ricardo, te voy a explicar, porque yo estoy trabajando ya en la consultora, tenía una propia consultoría, ¿no? De transformación cultural, ¿no? Y dice, a ver, Ricardo, vamos a ver, que te conozco. Escúchame con tranquilidad. Teoría del 33%. Digo, a ver, explícame de qué va esto. Hay un 33% en las empresas que es personal PC. Y yo nervioso, que yo sigo muy nervioso, ahora más relajado, ¿no? Que, aguanta, vale. Hay un 33% que es personal PR. Ya está con la PR y el PC, digo, hay un 33% que es personal PE. Y yo digo, vale, ¿y qué significa cada sigla? Y me dice, vamos a ver, ¿qué falla en la teoría? El 1%. Y yo digo, ¿y cuál es el 1%? El PVR. Ya está, tío, empieza a descifrar las siglas porque dice, mira, haga lo que hagas en una empresa. Cuando entres, hay un 33% que es personal PC. Y yo digo, ¿qué es un PC? Y perdón, puta calle. No pierdas ni un segundo de tu energía, ni de tu tiempo, porque tiempo que pasa, tiempo que no recuperas. ¿Lo estás perdiendo? Puta calle. Digo, me acabo la mar, sí que empezamos fuerte. Bueno, luego tienes el personal PE. ¿Cuál es el P? El excelente. Tiene actitud, predisposición al cambio, mente abierta, está escuchando y quieren, pues vamos allá, vale. Luego tienes el PR, y el PR que es el recuperable, que son gente que no tiene identidad, que son influenciables, que pueden estar influenciados por los de arriba, porque está el líder que, ¿vale? Que jode la marrana, que digo yo, ¿vale? Y luego están los de abajo que pueden, ¿vale? Entonces, y él me preguntaba, ¿en quién tienes que invertir? Tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo, la escucha. ¿En quién? En los P. Personal excelente, porque esos son los agentes transformadores y facilitadores de tu trabajo. Que no te equivoques, puta calle. Dijo. Y luego me dice, ¿y el 1%? El pavo real. ¿Qué hace un pavo real? ¡Wow! ¿Vale? Y luego está directivos sapos. Los directivos sapos son lo que muestran que son muy buenos, pero en la cola tienen ocultado. ¿Pavo? ¿Por qué? ¿He dicho pavo? No, el sapo. Soberbia. Arrogancia. Prepotencia y obstinación. Y te los tienen ocultados aquí. Cuidado con los pavos reales, que son los más peligrosos, los más inteligentes y lo que más joden a las empresas. Pues eso es la teoría del 33% de mi amigo. Sí, yo se lo escuchaba en una campana de Gauss. Igual, bueno. pero transforma en una campana de Gauss. Así es importante. Bueno, pues eso es el legado humorístico. Pues una vez más, Ricardo, y aquí ya despedimos. Muy bien. Y como decía Antonio, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Encantado. De tu mente. Gracias. Gracias por este viaje que hemos hecho desde la caverna hasta el legado, ¿no? Que esto es para volverla a ver con un cuaderno, apuntarte cosas y demás y trabajar. Y por supuesto, pues estás tú para todo el mundo, que estás en LinkedIn, estás en
a una llamada, sino a través de nuestro Sofira, pues lo que quiera, encantado. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy y nada, nos vemos en el siguiente episodio con más cosas y más profundas y bueno, nos volvemos para Madrid, pero volveremos a Valencia seguro, a seguir compartiendo más tiempo con esta persona tan maravillosa. Así que nada, bueno, Chao. Chao.